Muy buenas noches, hermanos, queridos amigos de esta iglesia Amazing Grace. Nos encontramos una vez más este día miércoles 7:30 de la noche, Facebook Live. Tiempo de oración y estudio bíblico, aquí con mi esposa, con Mimi, y este servidor, Guillermo Hernández. Les mandamos un saludo especial, bendiciones de Dios a todos los que nos han estado viendo estas últimas semanas en esta serie que el Señor puso en nuestro corazón, hablando un poquito acerca de los atributos de Dios, de quién es Dios, un Dios de amor, un Dios de límites, un Dios protector, un Dios que nos guía. Y hoy el Señor nos quiere hablar acerca de restitución, un Dios que restituye, un Dios que puede restaurar lo que perdiste, restaurar lo que se ha deteriorado, lo que se ha destruido, recuperar lo perdido. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. La palabra de Dios dice que el justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. No diciendo que a la octava vez ya no te levantes, sino queriendo significar que siempre que caes, el Señor está contigo para levantarte y decirte, ánimo, sigue adelante. Amén. Porque en mí hay esperanza, porque en mí hay gloria, porque en mí hay restitución. Y yo quiero que Mimi entonces haga la introducción, que nos empiece a meter dentro de lo que el Señor quiere hablarnos hoy. No sé si oramos antes de empezar. Ajá, perfecto. Y allí donde estás también ora con nosotros para que el Señor nos hable, Amén. para que el Amén. Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos dé revelación, ponga esperanza, afirmación en nuestro corazón de la identidad que tenemos hoy como hijos, como creyentes del nuevo pacto, herederos de todas las promesas que Dios hizo a Abraham, herederos de esa descendencia que viene por los méritos de Cristo, justificados por la fe, por gracia a través de la fe. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Bendice esta palabra, bendice nuestras palabras, bendice las personas que ven ahora en vivo y las que van a ver en diferido. Que haya liberación, que haya sanidad, que haya afirmación de la fe y de la esperanza, que la angustia, la ansiedad y el temor se vayan y sean cambiados por fe y confianza y descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Y amén. Gracias, muy buenas noches a todos los que se han conectado con nosotros a través de Facebook Live. Qué rico poder verlos ahí, a Maurice, a Angelita, a Dorita que se conecta, bueno, a todos aquellos que nos ven y nos permite esto saber que están ahí, a los que tal vez no tenemos acceso a saber que están, pero sabemos que el Señor les pone el querer y el hacer de escuchar lo que el Señor nos ha regalado a través de estos en vivos, a través de los domingos de servicio. Damos infinitas gracias a Dios porque tu vida vale la pena para nosotros. Tomamos este tiempo, nos disponemos para ser usados por el Señor porque necesitamos el refrigerio de su palabra y de su verdad. Y como nos instruyó el Señor para hacer estos en vivos, necesitamos orar, pero orar en la dimensión que tal vez no conocemos. No orar desde nuestra simple necesidad, desde nuestra simple humanidad, sino orar en el Espíritu. Orar en la revelación del Espíritu Santo, penetrar en ese tiempo tan íntimo con el Señor que a veces te falten palabras para agradecer y para pedir, porque te sobran para alabar, para adorar, para reconocer el privilegio que tenemos de hablar con nuestro Padre, porque esa es la oración. La oración es un privilegio, no un monólogo. La oración es un privilegio de escuchar la voz de Dios y ser escuchados por Dios. Así que hoy le pido al Espíritu Santo que nos guíe como siempre lo ha hecho a través de estos domingos y que a través de nosotros fluya su revelación, para que a través de la revelación, la necesidad que tienes hoy, esa necesidad de paz, esa necesidad de sanidad, esa necesidad de honra, esa necesidad de que seas reconocido porque tú vales, esa necesidad de aprobación, esa necesidad de plenitud. Hoy, a través de lo que el Señor nos está regalando en su palabra, a través de su Santo Espíritu y a través de la oración, llene tu corazón y supere
todo temor, toda angustia, toda ansiedad, toda depresión, y tu mente sea libre para recibir la mente de Cristo. Tu corazón sea lleno para inundarse de amor rebosante, para darlo a tu familia, para darlo a tus amigos, para darlo a quien el Señor ponga delante de ti. Esa es nuestra oración. Hemos venido hablando de los atributos de Dios y cómo nos podemos acercar a Dios en oración a través de esos atributos, porque esos atributos afirman nuestra fe, esos atributos enriquecen nuestro conocimiento del Señor. La palabra de Dios dice, no sé exactamente el versículo, pero dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cualquiera diría, pero ¿cómo así si ahora existe Google? Google todo lo sabe, Google todo lo dice. Mis hijas decían, ¿ustedes cómo vivían sin Google? Teníamos bibliotecas, pero no, enciclopedias, exactamente. Pero ese conocimiento del que habla el Señor es la intimidad. Ese conocimiento del que habla el Señor se refiere al mismo acto en la pareja sexual, de ese contacto de piel a piel, cuerpo a cuerpo, una sola respiración. De esa clase de conocimiento es la que habla el Señor, de que su pueblo perece. Perece de intimidad, abunda en necesidades, abunda en quejas, pero carece de conocimiento. En esa misma palabra y en ese mismo contexto donde dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, muestra el ciclo del pueblo de Israel, que era pecado, arrepentimiento, gracia, pecado, arrepentimiento, gracia, pero no salía de ese ciclo. No había un cambio de vida. ¿Cómo nos explicamos que un pueblo vivía esclavizado física y espiritualmente? Porque no habían entendido que era más que su adoración en su carne, sino una relación con su espíritu. Delegaban esa relación a un hombre tan pecador y tan falible como todo el pueblo, a Moisés. Y eso era lo que los tenía esclavizados. Cuando Cristo vino a revelarnos al Padre, vino a darnos el privilegio de dejar de depender de un hombre para depender de Dios mismo. Cuando tú dependes del Espíritu Santo, cuando tú dependes de Jesús, estás dependiendo de Dios mismo. En uno de estos envíos hablábamos de la importancia de entender que Dios es trino y uno, que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que Dios es Padre. Y que ese es un privilegio y un regalo precioso para poder tener el verdadero conocimiento. Muchos creen tener conocimiento porque saben la Torá, porque saben la ley, porque conocen los profetas, o porque tal vez se saben los 66 libros de la Biblia y se pueden recitar el Salmo 139, o el 91, o el 23. Pero ese no es el conocimiento del que el Señor quería que su pueblo se llenara para no perecer. Porque a la tumba van matemáticos, científicos, gente demasiado instruida e inteligente, pero sin el verdadero conocimiento. El conocimiento al que el Señor se refiere es al que trasciende esta vida mortal, esta vida efímera y esta carne débil. Ese es el conocimiento de la plenitud, de la grandeza del Dios de amor. Y de especial manera, el tema que hoy tratamos es un tema que tiene que ver con encontrar este conocimiento, porque no es un conocimiento que se adquiera en la escuela, ni siquiera es un conocimiento que se adquiera en la iglesia infantil recitando versículos bíblicos, sino se adquiere en la intimidad con el Señor. Pero uno no puede tener intimidad con el Señor si no hay una restitución con el Señor. Y los quiero llevar a primero definir qué es restitución. Porque muchos dicen, ay, restitúyeme la casa. ¿Y cuándo perdiste tu casa? No, yo nunca he tenido casa, pero yo le pido a Dios que restituya mi casa. Tú no puedes ser restituido de aquello que no hayas poseído, de aquello de que no hayas sido dueño, de aquello que no esté a tu nombre, de aquello que no haya sido tuyo.
La restitución viene de algo que era tuyo y te quitaron. Y ahí quiero que entiendas la labor de Satanás. ¿Satanás a qué viene? A matar, a hurtar y a destruir. Y de una puedes contraponer lo que viene a ser Jesús. Y yo vengo a darles vida, y vida en abundancia. De esto se trata la restitución. Yo sé que queremos que el Señor nos restituya lo que ven nuestros ojos, lo que anhela el corazón, pero si tú no has entendido la raíz de la verdadera restitución, jamás vas a ser plenamente feliz, porque siempre te va a faltar 5 para el peso. Y te voy a leer lo que Google, en su sabiduría infinita, a través de Wikipedia, dice que es la restitución. La restitución es un término con raíz etimológica en el latín restituto. Se trata del proceso y entiende esto, del proceso y el resultado de restituir, o sea, de poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad, regresar una cosa a su dueño, hacer que un individuo vuelva a su sitio de origen. Y la restitución, la verdadera restitución, nos debe llevar al fondo de lo que debemos entender que es la restitución, y es en el Génesis. ¿Qué nos fue quitado? Pero para entender el Génesis con claridad, debes entender Romanos. ¿What? Sí, si tú no lees el Génesis y todos los libros del Antiguo Testamento a través de los ojos de Cristo, de la revelación del Cristo, de cómo Él vino, Él es la completud de la palabra. El completo de la palabra es Cristo. Así que para que entiendas Génesis 1 tienes que entender a Cristo. Tú no puedes pasar de Génesis, los Salmos, a los profetas y por fin llegar a Cristo. Tú tienes que llegar a Cristo para entender Génesis, los Salmos y los profetas. Esa es la forma como se entiende la palabra de Dios. Y quiero leerte en Romanos 5, versículo 17. Y dice así, Romanos 5, 17. Pues el pecado. ¿Dónde está el pecado? En Génesis 3 algo. Cuando Adán y Eva pecaron. Ok, dice así. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Para haber muerte tuvo que haber existido vida. Hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que lo reciben a Jesús en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Lo voy a leer completo de nuevo. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que reciben porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y sobre la muerte, por medio de un solo hombre, Jesucristo. ¿Cuál es la restitución mayor de tu vida? Que puedas volver a tener vida. Por eso en la palabra dice, hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Y le dice Nicodemo, los que se vean The Chosen, ese Nicodemo en esa serie es espectacular. Cuando le dice al Señor Jesús, pero ¿cómo es eso de nacer de nuevo? ¿Cómo es que yo voy a volver a estar en el vientre de mi madre? Y le contesta Jesús de Nazaret, para nacer de nuevo tienes que nacer del Espíritu. Tienes que nacer. ¿Quién es el Espíritu? Padre, Hijo y Espíritu. O sea, tienes que volver a nacer de Dios mismo. Tienes que volver al Génesis. Tienes que volver a la esencia de la vida. La vida para Adán y Eva sin pecado era Dios. Era Dios, esa era la vida. Dios en el Edén era su suficiente.
La insuficiencia del hombre viene cuando cae y deja de depender de Dios. ¿Cómo era que Adán y Eva dependían de Dios? Porque cuando el Señor les dijo, no comerán de este árbol, solo este, de 10,000 que tienen aquí, solo de uno. Y mientras dependieron de esa orden de Dios, de ese límite de Dios, de ese boundary del Señor, su suficiente era Dios. Pero cuando tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, en nuestras fuerzas, en nuestro orgullo, Dios deja de ser nuestro suficiente y empezamos a experimentar nuestra insuficiencia. Por eso la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros dependemos del Señor, viene nuestra verdadera restitución, porque encontramos la verdadera vida. La vida que fue diseñada por el creador de la vida, Dios mismo. Así que mi hermano, cuando tú entiendas que la mayor restitución que haya en tu vida es volver a tener vida, porque tu condición de pecado sin Cristo, sin la redención, te hace un zombie, tú no vas a disfrutar de las añadiduras. Vas a ir tras las añadiduras mientras no entiendas que la mayor restitución es la vida en Cristo. Por un hombre vino la condenación, pero por un solo hombre vino la vida. Mi esposo ha venido hablándonos de el segundo Adán. Ese Adán que vivifica. Ese Adán que vuelve a soplar vida. ¿Necesitas restitución en tu salud? Abraza primero la vida en Cristo. Abraza la redención. ¿Necesitas restitución en tus finanzas? Abraza la justicia de Cristo. ¿Necesitas restitución en tu honra? Abraza la salvación. Cuando nosotros entendamos que la restitución es Cristo y el resto es las añadiduras, vamos a aprender a orar, no como los perrillos para que nos tiren las migajas, sino para sentarnos a disfrutar junto al Rey de Reyes y el Señor de Señores, el privilegio que tenemos ya no de ser solo siervos, solo criaturas, sino la mayor restitución de la honra es ser llamados sus hijos. Amén. Yo creo que el acto de restituir por parte de Dios se corresponde directamente con la esencia de Dios. La frase que más nos gusta en esta iglesia es Dios es amor. Amén. Que está en el libro de Juan. Dios es amor. Esa es la esencia de nuestro Padre, esa es la esencia de Dios. No es simplemente que Él siente amor en algún momento dado, como nosotros, que nos enamoramos o podemos expresar amor por nuestros hijos, por mi esposa, por el novio o la novia, sino que Dios es eso, es su esencia es amar. Y ese acto de amar se manifiesta precisamente de inmediato, casi inmediatamente cuando el hombre en el principio cae y desobedece y se convierte en un ser caído. El Señor quiere restituirlo, que es lo que tú estás hablando, restitución de volver a alguien a su estado original o devolverlo al lugar donde estaba. Esa es la restitución más importante de toda la historia. El Señor quiere llevarnos nuevamente de donde partimos, de donde caímos. Cuando nos separamos de Él, el Señor dijo, tengo que restituirlos, tengo que rescatarlos y volverlos a traer a mí. Por eso cuando hablábamos en Joel la semana pasada, el profeta Joel, en el capítulo 2, allí habla acerca de restitución. Y no se puede restituir, como tú dices, cuando no se ha quitado algo. Y efectivamente el Señor quiere restituir lo que ellos habían perdido. Y en general Israel, el pueblo de Israel pierde cosas
a causa de su desobediencia. Y como que es un reflejo del corazón del hombre caído. Israel no es sino un reflejo del ser humano que desobedece y es disciplinado por Dios. Cuando Israel desobedece, el Señor los entrega a ejércitos invasores para que vengan, les roben sus tesoros, les saqueen sus graneros, les quiten sus muchachos y se los lleven a su tierra para hacerlos sus vasallos. Y los reyes, si no se someten, pues también son encarcelados o muertos, ¿no? Y aquí hay una promesa, o es una profecía, en el libro de Joel que se cumple en el Nuevo Testamento cuando Pedro está predicando en el libro de los Hechos acerca de el derramamiento, o cuando ocurre el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro afirma categóricamente: estos no están ebrios, ustedes piensan que están hablando sandeces porque los escuchan hablar cosas extrañas. No, resulta que están hablando en las lenguas de cada uno de los pueblos que están acá reunidos. Eso es para que se cumpla lo que el profeta Joel dijo en las Escrituras: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Y cuando vamos a leer en el libro de Joel, allí habla de específicamente esa profecía, pero allí también habla de restitución. Amén. O sea que, para no extender tanto el cuento, la restitución de la que quiere hacer eco Pedro en el libro de los Hechos es del reencuentro del hombre con Dios, de la restitución, restaurar, restituir la relación que tiene el hombre con Dios. Amén. Y la llegada del Espíritu Santo es volver a reconectar algo que se había desconectado. Esa promesa del Espíritu Santo sobre el ser humano que vuelve a habitar en nosotros es volvernos a conectar con nuestra fuente, volver a tener una comunicación, una intimidad con nuestro papá, Amén. con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Y acá en Joel, voy a permitirme leerlo, ¿Por qué? Joel Dos. en el capítulo 2, dice: el Señor, versículo 19, el Señor responderá a su pueblo: yo les enviaré grano, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello, y nunca más los entregaré al oprobio entre las naciones. Al ejército del norte lo alejaré de ustedes, lo echaré a una tierra árida y desolada. Aquí está hablando de los invasores, aquí está hablando de las naciones que los habían oprimido. Y acá dice: no, les voy a enviar grano, vino nuevo y aceite, y los voy a saciar. Y los que los oprimieron los voy a echar a una tierra desolada. Dice, aquí va a estar vengando, está restituyendo, está restaurando algo que se había ido, algo que se había perdido. Bueno, acá hay muchos detalles, pero uno de los más bonitos, que es el que hay una profecía acerca de la llegada del Espíritu Santo. Cuando habla del grano, del vino nuevo y del aceite, está hablando de símbolos de la bendición que viene a través del encuentro del Señor Jesucristo con el creyente. Amén. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Esa es la promesa más grande de restitución. Y el Espíritu Santo no puede volver a morar en nosotros si nosotros no hemos sido perdonados, si no hemos sido justificados. Entonces viene la justicia de Dios para volvernos a ser Acepto. aceptos delante de Dios, dignos de volver a tener intimidad con Él. Y al ser aceptados nuevamente por medio de la justicia que Cristo logra, lo que llega es la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Y ahí más adelante dice: regocíjate tierra, el Señor ha hecho grandes cosas, el árbol ha dado su fruto, la higuera y la vid han producido en abundancia. Nuevamente la higuera y la vid son proféticamente símbolos del Espíritu Santo. Luego dice en el versículo 23 y 24: regocíjense porque les he dado la lluvia temprana, les he hecho descender la lluvia temprana y la tardía, y las eras se llenarán de grano, las tinajas rebosarán de vino nuevo y aceite virgen. Y aquí viene: y los compensaré por los años en que devoraban la langosta, el pulgón, el saltón y la oruga, ejército que envié contra ustedes. Tendrán mucho que comer y se saciarán, y alabarán el nombre del Señor su Dios, que ha obrado maravillosamente con ustedes, y nunca más se hará avergonzado mi pueblo. Sabrán que en medio de Israel estoy yo, que yo soy el Señor su Dios, no hay otro, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Amén. Cuando habla aquí de langosta y de pulgón, saltón y oruga, son temporadas de
destrucción. ¿Y quién no ha pasado por eso? ¿Quién no ha pasado por una temporada de escasez, destrucción, pérdida? Así El hecho de vivir, es poco. el hecho de que el hombre vive como un ser caído en una tierra caída, nos permite vivir siempre con la expectativa de pérdida, porque estamos caídos. Así es. Necesitamos ser restaurados, necesitamos ser redimidos. Tanto así que estamos deteriorándonos, que estamos envejeciendo, que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos y después empezamos nuevamente a decaer hasta llegar a la muerte, que fue la consecuencia de ese pecado original. Y no solamente la muerte del hombre, sino el deterioro y el decaimiento de la misma tierra, porque el planeta también sufre, dice la palabra de Dios, la creación gime con deseos de ser redimida. Y la promesa o parte de la promesa del Señor es que va a ser cielos nuevos y tierra nueva, porque uno diría, ay sí, el hombre va a ser restaurado, qué lindo, ¿y qué va a hacer con nosotros? ¿Dónde vamos a estar? Pues si va a ser cielos nuevos y tierra nueva es porque el hombre va a ser puesto nuevamente como el Señor lo soñó. La capa de ozono solo la puede recuperar Cristo. Salud. Qué bendición. La capa de ozono. Qué bendición poder tener el calentamiento global. Sí. Qué hermoso poder tener la certeza de un Dios que restituye. Pero qué hermoso tener la certeza que yo he sido restituida. Restituida a la forma original donde el Señor me creó, donde se deleitó en hacer cada uno de mis días. La palabra de Dios dice, aún antes de que yo naciera, tú me conocías. Cuando yo era un embrión, tus ojos vieron los míos. No había yo nacido y tú ya me habías puesto nombre. Es bello, mi querido hermano, porque no todos tienen el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Y aún teniendo el privilegio de nacer en un hogar cristiano, se tienen que enfrentar al mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de tentaciones. Y caemos y la embarramos. Y muchos podemos contar en nuestros pasados tantas cosas difíciles que si no las viéramos a través de la restitución del perdón, nuestras vidas seguirían siendo miserables. Nuestras vidas seguirían siendo sin valor, porque el verdadero valor de nuestra vida no nos la da nuestra autosuficiencia, nuestro éxito personal, o si no, pregúntele a tantos que se han suicidado después de llegar a ser muy famosos y muy ricos, pero vacíos por dentro. Cuando nosotros entendemos que yo he sido restituida al valor de mi vida, que no lo da ni la media, ni siquiera me lo da mi papá y mi mamá, porque de pronto ni siquiera fue concebida en amor. De pronto fui concebida simplemente, como dice el Salmo, en pecado, producto de una violación, producto de una noche de pasión, pero nada más. Pero cuando yo entiendo que mi restitución va más allá de mi condición humana, de mi condición social, de mi condición nacional, mi razón y mi valor viene dado porque Dios mismo me dio la vida. Permitió que mi papá y mi mamá se unieran en un momento de la historia para que yo naciera. Y el propósito de mi vida no lo hicieron mis papás, ni siquiera el propósito de nuestras hijas está en nuestras manos. Simplemente nos disponemos para ser facilitadores de Dios en lo que Él quiere escribir en nuestras hijas. Y por eso dependemos de Dios para criar a nuestras hijas. Nuestra oración todo el tiempo es, Señor, danos sabiduría para descubrir sus dones y apoyarlas, para mirar sus debilidades y apoyarlas. Mis queridos hermanos, nadie es perfecto. Unos tenemos más historias ocultas que solo pueden guardarlas el secreto de Dios. Pero a los ojos de la humanidad, cuando tú entiendes
el verdadero perdón, la verdadera restitución de tu honra, eso que tú viste como basura, se convierte en tu mayor tesoro, porque dices, si yo no valía la pena y me amó, ¿quién soy yo para no amarme? ¿Quién soy yo para no aceptarme? El verdadero amor propio nace de entender que soy amada a pesar de, que soy perdonada a pesar de, que tengo un futuro y una esperanza a pesar de. Todos sin excepción tenemos un a pesar de. Y en ese a pesar de entra a jugar la restitución a través de la cruz. Porque sin la cruz no hay redención. Sin la redención no hay perdón. Y sin el perdón no hay restitución. Solo el perdón puede restituir. De hecho, muchos matrimonios están dirimiéndose entre separarse y separarse, porque no hay más opción. No hay más opción. Y empiezan unos procesos de sanidad interior que realmente no sé cómo es eso, porque para perdonar no se necesita un proceso, el proceso lo pagó Cristo. Para perdonar necesitamos entender que fuimos perdonados primero, que la necesidad de mi perdón es suplida en Cristo. Y si Cristo me perdonó siendo como soy, porque tú sabes cómo eres, ¿quién soy yo para no perdonar al otro? ¿Quién soy yo para no extender la misma gracia que me ha sido extendida a mí? ¿Quién soy yo para guardar rencor? Si el que pudo juzgarme dijo, como le dijo a la mujer adúltera, nadie te condena, yo tampoco. Esa es la clase de restitución que quiere el Señor. Él no le dijo a la mujer adúltera, ahora vas a tener que devolver todo lo que te pagaron por prostituirte. Ahora vas a tener que vestirte de falda larga, lengua larga y pelo largo para que tapes tu desnudez. El Señor le dijo, yo te cubro, yo no te condeno, yo no te vuelvo a juzgar. Vete y no peques más. Antes de ayer en el desayuno hablábamos con mi esposo que la gratitud es el verdadero antídoto para sostenernos en la firme decisión de no volver a caer. ¿Por qué voy a volver a caer si ya fui perdonada? ¿Por qué voy a volver a embarrarla si ya me limpiaron? ¿Por qué voy a ir a volver a comer con los cerdos si ya me ha puesto su manto de justicia, su anillo de autoridad? No son tus intenciones las que van a permitir los cambios en tu corazón y en tu conducta. Es tu gratitud al entender la dimensión de la restauración de tu vida. Y el resto es añadidura. La palabra de Dios dice, ustedes no reciben porque piden mal. Piden para sus propios deseos, para la satisfacción de su carne. Pero cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, todo nos será añadido. Pero tú no puedes entender el reino de Dios sin entender la restitución. Porque muchos están esperando el apocalipsis y eso está bien que lo espere el mundo. Pero nosotros estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra. Estamos esperando no ver, ¿cómo se llama eso? Todas esas cosas que van a pasar cuando tengan que pasar, los terremotos, los maremotos, la destrucción, al Leviatán levantándose y sellando a un montón de gente. Eso no lo esperamos nosotros, porque creemos en el Dios que restituye. Y la restitución tiene que ver con el perdón, y la segunda venida de Cristo tiene que ver con la honra para sus hijos. La segunda venida de Cristo tiene que ver con galardón, no con condenación. Esa es la verdadera restitución, porque si no entiendes eso vas a vivir bajo temor y angustia, y el temor y angustia simplemente te van a hacer débil. Y la palabra de Dios dice, estad firmes creyendo, porque así el enemigo huye. Pero mientras que tú no creas en la restitución a través de la cruz, que te da una nueva vida y una nueva esperanza,
vas a ser blanco perfecto del temor y le vas a dar puertas al enemigo para que entre y te destruya. Y yo quiero vivir en lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Por ese Adán entró la condenación, pero por Cristo entró la victoria. Si tú quieres vivir de gloria en gloria y de victoria en victoria, entiende lo que es la restitución. Porque la honra, la plata, la fama y la fortuna no pueden comprar lo que vale tu vida para la eternidad. Amén. Exactamente eso es, o esa es la otra realidad que se obtiene con la justicia, la vida perdida, ¿no? Restitución de nuestra vida porque estamos muertos. Cualquiera que está sin Cristo es como un zombie, como siempre se los digo, un muerto viviente, un muerto en vida, que hasta que no se encuentra con Cristo, en realidad es que es vivificado por el Espíritu de vida. Luego la restitución es a la vida verdadera, a la fuente original de la vida, ese Zoé que viene solamente de Dios, porque ahorita solamente experimentamos sin Cristo la vida natural, la bios, que es la de la tierra, las plantas, los animales, una vida simplemente que existe. Pero el Zoé de Dios es la verdadera esencia de la vida, porque es la vida sin fin, es la vida que viene del origen mismo, que es Dios. Y encontrarse con Cristo es encontrarse con la reconciliación con Él. En otras palabras, restitución tiene que ver con reconciliarse. Amén. Y en ese libro de Romanos también habla de reconciliación. Habla de, pues en Corintios, perdón, en Corintios. Bueno, en Romanos también, pero en Corintios dice, habla del ministerio de la reconciliación. Tú y yo como creyentes, cuando predicamos el Evangelio, estamos permitiendo que el hombre que está muerto espiritualmente, al encontrarse con Cristo y se restituya su vida, haya reconciliación también con Dios. Quiere decir que él se va a reconciliar por su fe en Cristo, con Dios. Cuando yo predico el Evangelio, esa persona, dice Pablo, que es como si yo le dijera a esa persona, por favor, reconcíliate con Dios. Él está esperando por ti, está esperando abrazarte y no solamente abrazarte, sino vivificarte. Por favor, voltea tu rostro a Él. Cree que Él es tu Redentor, que Él te ama y que te quiere restituir, ¿no? Entonces, la reconciliación es, voy a leer aquí en el diccionario de Thayer, la palabra en griego quiere decir el acto que obtenemos por la justificación que viene por Cristo. La reconciliación es el resultado de la obra de Cristo al intercambiar su justicia por nuestra culpa. Amén. Eso es reconciliación. Amén. Entonces, cuando tú te reconcilias con Dios, Dios está entregándote su justicia y te está exonerando de su culpa al recibirla en el cuerpo de Cristo. En la muerte de Cristo Él recibió tu culpa y te entregó su justicia. Y todo aquel que cree en Él, pues es receptor de esa justicia que se imparte por gracia a través de la fe. Y otra cosa que me quedó ahí en el aire que me gustaría decir es acerca de la mujer, porque hay una corriente de cristianos que no están de acuerdo en que la mujer sea pastora, en que la mujer predique el Evangelio, que porque ahí dice, la mujer callará en la congregación y no permitiré que le enseñe al marido, dice Pablo, pero desconoce el tiempo y el contexto cultural de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y precisamente ahorita que la familia está por allá en Éfeso, bueno, ya volvieron de Turquía, allí se encontraba en la antigua Éfeso el templo de Artemisa o Diana. Y las mujeres en ese entonces eran criadas para que se convirtieran en sacerdotisas de Diana. Entonces lo que hacían ellas era dedicarse a ser vírgenes
y toda su vida dedicada al servicio del templo. Entonces ellas tenían que usar el pelo de cierta manera, vestirse de cierta manera y no unirse con ningún varón. ¿Cuál monja? Exacto, como las monjitas de hoy. Entonces cuando Pablo habla de que la mujer tenga sus vestidos no como los ostentosos, sino que sea más bien en su corazón y en su interior, entonces muchos también lo toman que la mujer no se puede poner joyas, que no se puede pintar el pelo, que no se puede arreglar. Y resulta que estaba hablando en el contexto cultural de lo que estaba ocurriendo con esas mujeres que se dedicaban al servicio de Diana, que se vestían de cierta manera, que se ponían el pelo de cierta manera, y diciendo, ustedes mujeres creyentes tienen que ser testimonio, no se vistan así, no caigan en eso mismo. Y por favor, cásense, ¿no? Por favor, no enseñen eso que están enseñando ustedes en las congregaciones acerca de que la mujer entonces fue creada de segunda mano, porque eso también lo enseñaban ellos, que Eva fue creada después y entonces por lo tanto estaba como en un segundo nivel. Todo eso venía de ese contexto cultural, de esa adoración de Artemisa, de Diana. Luego, en ninguna parte dice Pablo que no pueden hablar, al contrario. Hay varios pasajes en donde él habla de una diaconisa, habla de una mujer de negocios que era predicadora, que se llamaba Lidia, habla de una diaconisa que le ayudaba a los apóstoles y predicaba el evangelio, era evangelizadora. Entonces, no, el Señor, ni Pablo ni la palabra, menosprecia ni subestima a la mujer, ni su capacidad de predicar el evangelio. O sea que eso también es restitución. Así es. Porque desde el momento en que el Señor mismo habló con la samaritana en el pozo, está restituyendo el lugar de la mujer. Amén. En el momento que el ángel se acerca a María y le dice, mujer, llena eres de gracia. Amén. Llena eres de gracia. Y eso es la palabra que todos los días el Señor nos dice a nosotras las mujeres. Mujer, llena eres de gracia. El Señor, ese sexto sentido del que habla el mundo, que la mujer tiene, no es más sino la gracia de Dios. La gracia que nos da para ver tal vez lo que el hombre no ve. De dimensionar y de poder cocinar, lavar, criar al chino y hablar con la amiga por teléfono. Esos son dones que vienen del Señor. El Señor restituye el valor de la mujer y del hombre. Y de esto quiero hablarles. Porque cuando uno llega al Señor y encuentra esta verdad tan maravillosa, tan hermosa y tan preciosa de que somos restituidos a nuestra esencia, a nuestra condición, no solamente de una simple criatura en este mundo cruel, sino a ser constituidos sus hijos y pertenecer a una familia hermosa llamada la iglesia, quien se prepara para que Él vuelva. Ahí decimos que empieza nuestro primer amor. Y ahí yo escuchaba muchas veces cuando venía el desánimo, cuando venían los bajonazos, cuando había cositas ahí de luchas con la carne, es que has perdido el primer amor. Y uno decía, ay sí, cuando yo llegué a Cristo quería servir en los 20 ministerios, quería estar lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en la iglesia, no salíamos de la iglesia. Pero eso no es el primer amor. El primer amor tiene que ver con la prioridad. La prioridad. Por tanto, cuando Cristo es tu prioridad, vives en tu primer amor. Uno no puede tener el concepto de que hoy amo, mañana no. Cuando el Espíritu vivificante vive en nosotros. Porque no es un amor que salga de nuestro interior humano, sino de nuestro espíritu conectado a su espíritu. Así que esa restitución en nuestro corazón, esa verdad de que Él es nuestro primer amor, nos va a permitir en el caminar con Cristo algo que sí va a pasar, mi hermano. Algo que sí o sí vas a tener que vivir y que decidir. Y se llama despojo. El despojo es el acto voluntario de dar algo a alguien. En nuestro caso, por amor. Muchos cuando no pagan la renta, los despojan, ¿cierto? Les ponen un edicto y todo lo que hay allá adentro se quedan con eso.
Si debes, te quitan hasta las medias, porque te tienen que despojar por tu deuda. Pero con el Señor, nosotros vamos primero despojándonos del pecado y del lastre que no nos deja avanzar, que es nuestra autosuficiencia, que es nuestra autojustificación, que es nuestra forma de hacer las cosas a nuestra manera. Pero tú no te imaginas lo que es la restitución por ese despojo voluntario. Porque te voy a decir una cosa, mi hermano, jamás la restitución de Dios será igual a tu despojo. Siempre cuando te tengas que despojar por algo que el Señor haya puesto en tu corazón, por tus diezmos, por tus ofrendas, por tu tiempo, por tu servicio, por tu casa, por tu cuarto, el Señor te lo va a devolver. No al 1, no al 2, no al 10, al 100, al 500. Si en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica, le decían que si tú le robabas una res a alguien, tenías que devolvérsela 100 veces. O sea, la restitución jamás va directamente proporcionada al despojo en el Señor, sino la restitución del Señor supera tu despojo de una manera que tú no te alcanzas a imaginar. Y de manera especial lo digo hoy porque el Señor nos está permitiendo una vez más ser despojados de muchos de nuestros sueños, de muchos de nuestros planes, pero abrazamos lo que viene. Y les voy a leer la palabra que el Señor nos ha regalado en este tiempo, porque hay cambios, van a haber cambios, pero cuando los cambios los hace el Señor, así te tengas que despojar y llores, porque a veces causa dolor el despojo, ten la certeza de lo que dice esta palabra en Marcos. Marcos dice así, dice en el capítulo 10, en el versículo 17, dice: cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Eso suena pero profundo, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno?, preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Más o menos, Señor, nací en la iglesia, mis papás eran pastores, más o menos. Hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Esto era una confrontación personal, y tu vida y la mía en algún momento va a llegar esta pregunta, algo muy personal, algo que solo Dios conoce en tu corazón, que está entronado. Al oír esto, el hombre puso la cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: escucha lo que le dijo el Señor. Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil. Hasta ahí, es muy difícil. Ahí no volvió a decir para los ricos. Para todo el mundo es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando, es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible.
Aquí está hablando del despojo. Humanamente nos es difícil despojarnos a nosotros mismos. Ni con nuestros diezmos, ni con nuestras ofrendas, ni con nuestro servicio, ni con la palabra profética, porque muchos lo llamarán Señor, Señor, y Él les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. Para nosotros es imposible, pero con Dios, con, no por ni para, sino con significa esto, mi hermano, con Dios todo es posible. Y aquí viene la restitución. Cuando te despojas de tu parecer, de tu forma de hacer las cosas y las haces como oyes a la voz de Dios hacerlas. Entonces Pedro comenzó a hablar. Nosotros hemos dejado todo para seguirte. Y le respondió el Señor, y hoy quiero que esta sea la respuesta. Cuando le has dicho al Señor, lo he dejado todo por seguirte. Dejé mi país, dejé mi profesión, dejé mi familia, dejé mis amigos, he dejado mis títulos, he dejado todo, Señor, por seguirte. Así es, respondió Jesús. Y les aseguro que todo el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa, por la causa del Señor, no por tu vanidad, por mi causa y por las buenas nuevas, por la buena noticia, recibirá ahora, no mañana, ahora, a cambio 100 veces más el número de casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecuciones, y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Esto habla de restitución. Si tienes que despojarte de algo que sabes que Dios te está pidiendo, no te demores en hacerlo, porque vale la pena. Así no veas nada, es un salto al abismo, donde el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Yo le doy infinitas gracias al Señor por este ministerio. Construir no es fácil, es muy difícil. Y destruir es tan fácil, mis hermanos. Le pido al Señor que nos dé la certeza en nuestro corazón que la mayor restitución ya la podemos disfrutar, y que haga de nosotros un vaso frágil, un barro moldeable, para podernos despojar de lo que no nos permite avanzar y poder poseer lo que nadie nos puede quitar. Yo le doy gracias al Señor por tu vida y le pido a Dios que te bendiga, que allí donde te han querido humillar, el Señor te revuelva la honra, que todos aquellos que te abandonaron puedan contemplar la gloria de Dios sobre tu vida, que el yugo opresor de aquel que te ha menospreciado, que te ha por debajado, que te ha abandonado, el Señor quite eso de tu corazón, y un día no muy lejano devuelvas bien por el mal que te han hecho, porque ahí has entendido lo que es la restitución. Porque si Dios nos restituye es para dar más, porque entre más demos, más recibimos. El Señor los bendiga. Vamos a orar. Wow. Yo creo que uno mientras camina por la vida, se va pegando de cosas, como que se le olvida a uno de dónde es. Cuando nos encontramos con Cristo y nos empezamos a dar cuenta, empezamos a tener conciencia de que no somos de aquí,
sino que somos ciudadanos del cielo. Y en ese trasegar de la vida nos hemos pegado a cosas materiales, nos hemos pegado a planes que nosotros mismos nos hicimos, que nos parecían fantásticos quizás para con Dios, y nos damos dando cuenta que nada de eso vale si en realidad no estamos enfocados en Cristo, en lo eterno, no en lo temporal. Cuando nos enfocamos en lo temporal nos va a doler, porque lo temporal se deshace, se destruye, desaparece o lo perdemos. Lo único que no vamos a perder es nuestra vida y nuestra vida con Cristo. Por eso la oportunidad que tienes de decidir hoy creer en Cristo, decidir hoy entregarle tu corazón a Él, permitir que Él y tú y Él sean uno por la fe en Cristo y por lo tanto tengas unidad y reconciliación con papá. Cuando meditamos en eso y nos enfocamos en esa verdad, en esa identidad nueva, lo demás va a ser fácil. No va a ser tan duro despojarse, como decías tú, para poder recibir lo que el Señor quiere dar. Y oro, y es mi confianza, que el Señor te va a sorprender y nos va a sorprender al ser capaces, al ser valientes y tomar la decisión de despojarnos, de renunciar a cosas que el Señor quizás quiere que dejemos a un lado para poder empezar a recibir lo que Él quiere darte. Y que el Señor nos sorprende y que el Señor te sorprenda. Porque te va a superar con creces nuestros planes. Va a superar con creces nuestros sueños. Y se cumplirá esa palabra que dice que nuestros sueños, que sus planes son más altos que los nuestros, sus caminos más altos que los nuestros. Que esa palabra se haga realidad en nosotros, en tu vida. Que el Señor te sorprenda y nos sorprenda con esas cosas que en realidad tienen valor. Y que cuando las entiendas y cuando las recibas y cuando las tomes y cuando las palpes, puedas ver lo grandiosas que son porque son de Dios. Amén. Esa es mi oración. Y bueno, pues oremos por eso, ¿no? Amén. Aparte de las peticiones que haya. Ora por las peticiones, ora por las personas. Bendito Dios, gracias por esta noche. Gracias Espíritu Santo por estar en nosotros, por permitirnos hablar de este tema hoy, Señor, por recordarnos la grandiosa restitución que nos has dado por los méritos de Cristo. Nos has restituido la vida, nos has restituido la honra, nos has restituido la gloria perdida en Edén. Nos has perdonado y esa reconciliación ha traído para nosotros tu justicia a cambio de nuestra culpa, porque no teníamos más que darte, nuestro pecado y nuestra culpa, y tú nos das tu justicia, tu aceptación, tu perdón, tu gloria, vida en abundancia. Oro para que sorprendas a todos los que están viendo hoy, para cuando vean esto después y tú les hables, Señor, y sean sorprendidos con tu restitución, con tu restauración, que podamos ser capaces de dejar ese lastre, como dice Pablo, que nos estorba en nuestra carrera, para poder seguir la carrera adelante, para poder seguir corriendo nuestra carrera, seguir a la meta, al supremo llamamiento, como dice Pablo, dejando todo atrás, lo que no vale la pena. Incluso el pecado que nos asediaba ha quedado atrás. Gracias, Señor. Tú dices en tu palabra que nos consideremos muertos al pecado y vivos para ti, Amén. Señor. Eso ha quedado en el pasado, nuestra vieja manera de vivir. El viejo hombre no existe, somos nueva creación. Oramos, Señor, para que la mente de Cristo se manifieste en nosotros, se manifieste en cada creyente, que sus pensamientos propios de la mente de Cristo, sus ideas, sus sueños, sus planes,
sus estrategias, Amén. saturen tu mente y nuestra mente, porque allí encontrarás las respuestas para todos los interrogantes que puedas tener en tu vida. En el nombre de Jesús. La sabiduría para caminar día a día, la sabiduría, Señor, para la crianza, Señor, de nuestros hijos, la sabiduría para manejar nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros familiares, sabiduría de lo alto, Señor, Amén. que supera cualquier estrategia humana. Gracias, Señor. Te exaltamos, te alabamos y te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, también te damos gracias, Dios, por cada miembro de nuestra congregación, especialmente, Señor, por la vida de María, Dios. Tú la amas, Señor, y todo aquello que el enemigo ha querido venir a quitarle, su paz emocional y mental, Señor, hoy, Señor, es restablecida tu paz, tu gozo, tu sabiduría. Y tú, Señor, abres nuevos caminos para ella, Señor, nuevas puertas de bendición en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Dorita. Gracias, Señor, por el viaje de Daniel y Lisa a Colombia. Gracias porque tú has abierto un camino de antemano para ellos, para que caminen en gloria. Gracias por Esperanza Jiménez y toda su familia, Señor, que está pasando por este trance del COVID, Dios, que esto sea, Señor, una leve tribulación con un peso de gloria, de sanidad y de poder en la vida de ella, Señor, y en la vida de cada persona que está batallando, Señor, en el nombre de Jesús, por Nair Ramírez, Señor, para que lo liberes, Señor, y sea lleno de la plenitud tuya, Señor, para que la completa restauración de la pierna, Señor, de la señora Nancy Mejía se dé. Oramos, Señor, por la vida de Nair, Señor, y esa venta de su apartamento, Señor, la vida y la salud de Alex Páez, Señor. Y de manera especial oramos por Cuba, Señor. Oramos por este momento histórico que está atravesando esa isla. Oramos para que tú restablezcas tu poder, Señor, que salgan esas deidades y esos demonios de ese país, Señor, que lo tienen en la ruina, Señor, en el abandono y en la oscuridad. Clamamos para que tu espíritu se vuelva a mover en medio de esa isla, Señor, y levantes, Padre Santo, un nuevo corazón en cada persona en Cuba, Señor. Más que una liberación de un dictador, Señor, necesitan ser liberados de todo aquello a lo que tal vez le entregaron su corazón, Padre bueno. Oramos, Señor, por una verdadera liberación espiritual sobre Cuba, porque se levanten líderes, Señor Dios mío, que establezcan tus principios, Señor, porque se levanten líderes que conozcan tu verdad, que trae la verdadera libertad. Levanta, Señor, desde aquí, desde el exilio, Señor, un pueblo, Señor, que quiera establecer tus principios, tu verdad, Señor, que puedan heredar, Señor, ya no una mentalidad de esclavitud, sino una mentalidad de libres, de amados y aceptados, Señor. Clamamos por una nueva Cuba, Señor, porque la libertad no solamente sea por sus fronteras, Señor, sino porque la libertad sea espiritual, Dios. Te alabamos y te bendecimos, te entregamos nuestros países, nuestras naciones, esta nación, Señor, en la que vivimos, Estados Unidos, bendícelo, Dios, bendice a nuestro presidente. Es nuestro presidente y la autoridad, Señor, oramos por él para que le dé sabiduría, revelación y estrategia, porque la bendición de este país, Señor, es la que nos cobija también a nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y así como cae la lluvia, Dios, clamamos, Señor, que tus bendiciones de restitución vengan sobre nuestra vida, la vida de nuestros hermanos, nuestra familia y nuestro ministerio. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor los bendiga. Nos vemos el domingo 10:30 y el otro miércoles 7:30 de la noche. Gracia y paz sea con ustedes. Amén.